Hola a todos. En esta oportunidad vengo con un video, un tanto especial. Bueno, últimamente, he estado viendo un poco de anime actual. Y déjenme decirles, que la gran mayoría, es muy decepcionante y increíblemente poco original, si me lo preguntan. Es como si últimamente, ya el anime, no pudiera impactarme tanto como lo hacía antes, como en los 90s, y principios del 2000. Es como si la chispa se hubiera apagado de cierto modo. Debido a esto, decidí entonces, expresar todas aquellas cosas, que para mí, considero, son aquellas que arruinan no solo una historia de anime, sino toda la animación japonesa en general. Así que, prepárense, porque es probable que muchas de las cosas de las que hablaré a continuación, muchos de ustedes incluso las han pasado por alto. Bien, comencemos. Iniciemos con algo que, probablemente sea lo que más me hace rechazar todo el anime que veo actualmente. De lo que hablaré será de las malas adaptaciones. Como sabrán, la gran mayoría de animes que se conocen actualmente, están basados en una historia ya creada mucho antes de que este anime conociera el mundo. Las historias de los animes, suelen ser tomadas y recreadas de historietas japonesas, llamadas manga, o de novelas y libros. Ya que debido a su gran popularidad en el mercado, es muy normal que estas historias plasmadas en dibujos y texto, tomen vida y color en una adaptación animada. Pero el problema surge, que cuando al tomar una historia, que ya de por sí está escrita de pies a cabeza, se le quieran agregar más cosas, que en muchísimas ocasiones, son increíblemente ridículas e innecesarias. Y esto, es culpa, no solo del director o el guionista que tuvo la tarea de adaptar la historia original al anime, sino también de la compañía de animación como tal. Veamos el caso de un anime muy poco conocido, y de cierta manera admirado por la crítica, llamado Bokurano. Bueno, cuando ustedes ven este anime, dicen tal vez, este anime es un tanto lento, y en algunas maneras aburridor, pero la trama es profunda y es interesante de cierto modo. Pero, ahora yo les pregunto, ¿han leído el manga de donde este anime está basado? Y muchos me dirán que obviamente no lo han leído, o siquiera sabían de la existencia de este manga. Y aquí es donde todo lo que el público había visto del anime de Bokurano, se arruina completamente, al conocer la historia original de donde este anime está basado. Y déjenme decirles, que el anime de Bokurano comparado con el manga original es basura, absoluta basura. Mientras que el manga, es más oscuro, sádico, increíblemente trágico, dramático, y profundo, el anime es una manada de políticos hablando cosas que a nadie le interesan, y batallas tan poco creativas que hasta aburren. Y el final, es probablemente uno de los más mediocres que haya visto, comparado con el del manga. ¿Ya me están entendiendo? Las malas adaptaciones, ocurren desde el preciso momento en que alguien, ya sea el director, el guionista o la compañía, decide ya sea quitarle o agregarle algo. Ya que, es como si, tú creas un dibujo, y entonces se lo pasas a cierta persona para que ésta lo edite y lo transforme en algo con movimiento. Obviamente, terminan siendo dos puntos de vista increíblemente diferentes, que al final, la adaptación suele ser transformada en algo completamente diferente a lo que era de su recurso original. Es como cuando V-Ball adapta videojuegos a películas, tiene un punto de vista tan estúpido, que las adaptaciones terminan siendo igualmente estúpidas a él. Bueno, pero, ¿las malas adaptaciones son una de las cosas que más destruye un anime? No precisamente. Aunque haya algunas adaptaciones completamente diferentes a su recurso original, no significa que todas sean malas, aunque hubiera sido mejor si hubieran propuesto mejor a hacerla igual al manga o libro que de por sí ya está hecho. Pero bueno, esta es solo una de las tantas cosas que me molestan en un anime. Hablemos de otro tema que destruye un anime, y este es el de las secuelas mediocres e innecesarias. Como sabrán, cuando una historia es sumamente popular, por lo general al final, la audiencia termina un poco insatisfecha y le pide al autor de esta historia que la continúe, así ya esté terminada completamente. Y en ese mismo momento es donde a veces, nacen las famosas secuelas. Pero como me decía una vez alguien por allí, decía que las secuelas por lo general, suelen ser muy malas. Y bueno, uno se pregunta por qué suelen ser tan malas. Bien, simplemente es por una pequeña e insignificante cosita que todo humano necesita para sobrevivir. Dinero.
Y ahí es donde uno se da cuenta, que la gran mayoría de secuelas, suelen ser tan improvisadas a veces y tan poco originales, ya que los autores piensan que como el público quería ver más de lo que vieron antes, hay que darles exactamente la misma historia, y así ganarán mucho dinero. Pongamos como ejemplo, a la franquicia más popular en todo Japón, llamada Gundam. Esta franquicia tiene más secuelas, que toda la lista de Pokémon y Digimons juntos. Al principio, era solo una historia, con drama, política, violencia, y un mensaje reflexivo acerca de que en la guerra, nunca hay ganadores, solo perdedores. Pero no bastándoles con una sola serie, crearon más, y más, y más, y más. Al principio era interesante ver las diferentes versiones de esta serie, en diferentes épocas, personajes e historia en sí. Pero llegó un momento, en que ya todo había sido tan explotado, que ya nada era original. Así que, estos astutos productores, directores y escritores, decidieron, de una manera inteligentísima, tomar historias recicladas de las primeras series, combinarlas y hacer nuevas historias. Y así es como, esta franquicia ha sido tan increíblemente explotada, que yo creo que ya todo el mundo debe estar cansado de la misma historia de un muchacho, que pilotea un robot, se enfrenta a una guerra entre dos políticas con sus ideales, donde una de estas siempre es controlada por un nazi enmascarado, hay mujeres, muerte, senos, trama, senos, acción, senos, estereotipos, senos, y el protagonista termina convertido en un clon de Shinji Ikari, y hasta afeminado en algunos casos. Y más senos. Y sí, estas secuelas son por lo general, increíblemente mediocres, comparadas con sus originales. Y así es como actualmente si algo es bueno, siempre querrá ser explotado con o sin permiso del autor, para crear abominaciones que nunca debieron salir a la luz del mundo. Quién sabe, tal vez en unos años veamos algo llamado Super Naruto Shippuden GTX, la próxima dimensión Z 2041 en 3D. Bueno, sigamos con otro tema. Hablemos ahora, de los estereotipos. Como saben, cuando algo es en cierto modo original, habrá personas que al no tener nada de imaginación, toman estas cosas que ya existen y las ponen en sus trabajos. Y esto se ha hecho tantas veces que se han creado tantas cosas similares, y allí es donde nacen los estereotipos, cosas que se ven constantemente en las historias. Por ejemplo, tomemos los animes de comedias románticas. Por lo general el protagonista suele ser algo tonto, distraído, y muy poco inteligente. Este protagonista suele tener un extraño poder para atraer a las mujeres a su alrededor, y estas como por arte de magia terminan enamoradas de él, como si fuera el único hombre sobre la faz de la tierra. Estas mujeres, suelen ser las siguientes. La amiga de toda la infancia que está enamorada del protagonista desde el principio pero nunca se lo dice, la ruda y algo masculina, la dulce, tierna, y tímida que está enamorada del protagonista desde el momento en que lo ve, la agresiva pero sensible en su interior, la inteligente con gafas que se la pasa estudiando, la seria que no emite ninguna clase de emoción, la loca que por lo general es el factor cómico de la serie, y así podría seguir con infinidad de estereotipos que han sido copiados a través de los años. Pero no solo con los personajes sino con las historias en sí. Por ejemplo, en Dragon Ball, todo comienza pacíficamente, luego llega un enemigo muy poderoso, los protagonistas van a atacarlo, no pueden, este luego escapa, se va o algo así, lo que les da tiempo de entrenar a los protagonistas, para luego enfrentar al enemigo otra vez, derrotarlo y volver a la fase pacífica una vez más, y así consecutivamente durante todas las sagas de la historia. Y lo peor es que otras historias copian este mismo estereotipo narrativo, y se vuelve sumamente repetitivo en cada una de las historias. Es como cuando ves algo, y sabes exactamente lo que va a suceder más adelante sin ni siquiera haber visto el segundo episodio. Y además, que el diseño de personajes se repita una y otra y otra y otra vez, tanto que el prota por lo general suele tener, o el cabello tan increíblemente raro posible, o corto y entre un color negro o castaño.